Seguimos avanzando en el estudio de esta serie en las cartas que el apóstol Pablo ha dirigido a la iglesia de los Corintios. Hoy nos corresponde estar mirando el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Y voy a estar leyendo en nombre de ustedes de los versículos 1 al versículo 13, que serán los textos que estaremos estudiando en esta mañana. Yo estaré leyendo en nombre de ustedes en la versión NBI y leo con reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 13. Dice así: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas de exponernos una vez más a tu gloriosa palabra. Gracias por este precioso evangelio que nos ha regalado, Señor. En esta mañana te pedimos que a través de él hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, que produzcas en nosotros aquellos frutos que has determinado producir por medio del poder de tu Espíritu Santo, obrando a través de la predicación de tu palabra. Señor, que no sea yo aquí en mi humanidad, sino que aquello que tú has hablado a mi corazón, allí en la intimidad, sea lo que se ha puesto en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú obrando según tu propósito y según tu voluntad, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos un poco el contexto de la iglesia de Corinto. Hemos visto a través de lo que hemos estudiado cómo Corinto había experimentado de diversas formas las bondades de Dios. Ellos habían sido iluminados, ellos habían sido dotados de muchos dones, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, ellos habían tenido el privilegio de recibir, de escuchar la buena palabra por medio de la predicación. A pesar de todo esto, ellos tenían una facilidad por dejarse seducir. Ellos fácilmente se dejaban impresionar.
a tal punto que Pablo, en este capítulo que acabamos de leer, tiene que exhortarlos, porque ellos están siendo indiferentes al evangelio lleno de gracia y de verdad que el apóstol Pablo les ha predicado. Ellos estaban abrazando un falso evangelio que estaba sustentado en obras humanas. Algunos de los hermanos de Corinto, influenciados por estos falsos maestros, estaban menospreciando el ministerio del apóstol Pablo, razón por la cual Pablo en esta carta, quizás mucho más que en otros pasajes, abre su corazón. Él muestra su vida como un testimonio del evangelio. Él muestra cómo es que él sirve con fidelidad a aquel que lo llamó y que le hizo un encargo tan grande. Y vimos cómo en el capítulo anterior Pablo llamó a los corintios a reconciliarse con Dios, pues algunos de ellos, aunque hacían parte de la iglesia, aún no habían creído ni respondido al evangelio. Y ahora Pablo los exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Mi anhelo, mis hermanos, en esta mañana es animarlos a ver el gran privilegio que tiene el hecho de que podamos exponernos al evangelio y el gran valor de los efectos que éste produce en cada uno de nosotros, para que podamos responder apropiadamente al llamado de vivir bajo su gracia en gratitud, servicio y amor. Y es precisamente ese el título para el sermón en esta mañana: un llamado a vivir bajo la gracia. Y lo he estructurado en 3 puntos. Este llamado ha tenido un momento propicio para con nosotros, y es lo que estaremos mirando en nuestro primer punto, que he titulado Momento Propicio, de los versículos 1 al 3. Pero este llamado demanda una respuesta de servicio de parte de nosotros, y no es un servicio de cualquier manera. Y vamos a ver cómo Pablo, a través de su propia vida, él muestra cómo es que él sirve al Señor. Y nos va a mostrar algunas características de un verdadero servidor del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo estaremos mirando de los versículos 3 al versículo 10. Y finalmente miraremos cómo Pablo abre su corazón e invita a los corintios a vivir bajo la gracia con corazones abiertos. Y ese es el nombre para nuestro tercer punto, que estaremos mirando de los versículos 11 al 13. Así que miraremos y desarrollaremos nuestro primer punto, momento propicio. Leamos los versículos 1 al 3 nuevamente. Dice: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano. Dentro de la multiforme gracia de Dios, de la cual Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos habla, Dios ha querido mostrar sus atributos de diferentes maneras. Y por una parte podemos ver esa gracia común de Dios, por medio de la cual Él muestra su bondad a todas las criaturas. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Y podemos ver cómo personas, aún todos nosotros, nos beneficiamos en la agricultura, por ejemplo, del sol, de la lluvia, cómo estos agricultores pueden tener sus cosechas a tiempo, pueden sacarlas, venderlas, obtener sustento para sus hogares. Sin embargo, estos beneficios, que son una muestra de gracia de parte de Dios, aplican solamente para la temporalidad de esta vida y no tienen efectos eternos. Pero por otra parte, está la gracia de Dios manifestada a través de la obra salvífica que Jesús vino a realizar a favor de sus escogidos, la cual es expuesta por medio del Evangelio y la cual
sí tiene efectos para la eternidad. Así que hablar de gracia es hablar de un regalo, de un favor que recibimos y el cual nosotros no merecemos. Y la gracia de Dios, esta gracia que es para salvación, solamente puede ser recibida por medio de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es cosa vuestra, es don de Dios, no resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Así, mis hermanos, que la gracia no es, por lo tanto, algo que nosotros podamos obtener por nuestra propia cuenta, no es algo que nosotros podamos ganar. Es la muerte y la resurrección de Cristo lo que hace posible que esta gracia sea derramada sobre nosotros, razón por la cual la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro debe tener un gran valor y ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas. Por lo contrario, sería tomar esta gracia en vano. ¿Y qué es algo vano? Algo vano es algo inútil, algo infructuoso, o sea, algo que no produce fruto, algo sin efecto, insignificante, inservible y sin valor. Eso es algo vano. Y el hecho de que los hermanos de la iglesia de Corinto rechazaran el evangelio de la gracia y verdad para aceptar un falso evangelio en donde ellos debían cumplir con ciertos rituales o prácticas como complemento para su salvación. Pues recordemos que estos falsos maestros eran judaizantes y ellos estaban añadiendo al evangelio que Pablo les había predicado prácticas de la ley, diciéndole a los corintios que ellos necesitaban hacer ciertas cosas para poder completar su salvación. Nada ajeno a lo que vemos en nuestros días, cuando muchos, añadiendo al evangelio, le dicen a las personas que hay cosas que ellos tienen que hacer para ser salvos, que hay prácticas, que hay rituales, que hay cosas que tienen que hacer. Y hacer tal cosa era menospreciar la obra completa y perfecta de Cristo, tomándola como insuficiente. Y de esta manera es que los corintios estaban recibiendo la gracia de Dios en vano, y de la misma manera toda persona que hoy en nuestros días pretenda hacer algo en sus propias fuerzas para poder lograr salvación, está despreciando la gracia gratuita que hemos recibido en Cristo por medio del evangelio. Ellos estaban rechazando esta oferta de gracia. Ellos estaban aceptando ofertas de obras humanas que estos hombres les estaban ofreciendo. Y por eso Pablo, una vez más, les recuerda el evangelio. Y por eso utiliza una cita que encontramos en Isaías 49:8. Allí lo que Pablo habla en el versículo 2 cuando dice: porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Él está recordando ese texto de Isaías 49. Y en ese texto, el profeta Isaías está dirigiendo a los judíos que están en cautiverio, trayéndoles una esperanza de salvación a través del Mesías que habría de ser enviado en un futuro. Y es que en el plan redentor de Dios ya había desde la eternidad pasada establecido un momento propicio para que todas estas promesas se cumplieran. Y Pablo le está mostrando a los corintios cómo es que todas estas promesas han tenido cumplimiento en el nacimiento y en la obra de Cristo. Desde el mismo momento en que Dios se manifestó en carne por medio de su Hijo, la salvación que Dios había prometido estaba disponible para todos aquellos que rindieran sus vidas en arrepentimiento y confiaran en aquel sacrificio que fue consumado en la cruz. Entonces,
Era totalmente incoherente que los corintios rechazaran este nuevo mensaje de gracia y de verdad que traía salvación y dispensaba vida, para abrazar un mensaje que, como lo vimos unos capítulos atrás, dispensaba muerte, porque ningún hombre era capaz de cumplirlo. Este era un mensaje que ya había quedado atrás. Este era un mensaje de condenación. Este era un mensaje sustentado en la ley. Pero este nuevo mensaje que Pablo les estaba anunciando a través de la obra de Cristo venía a traerles vida, vida eterna, vida en abundancia. El apóstol Pablo, en estos versículos, le está haciendo a los corintios un llamado al arrepentimiento, un llamado a vivir bajo la gracia de Dios que trae salvación. Y este es un llamado que ellos no podían ni debían postergar. El momento propicio y establecido por Dios para la salvación de los corintios se había manifestado desde el mismo momento en que ellos tuvieron la gran oportunidad de escuchar el Evangelio. Y aquí vemos la gran preocupación del apóstol Pablo por los hermanos de Corinto, razón por la cual él los exhorta por medio de sus cartas, animándolos a no tener en poco ni despreciar este evangelio que aún está a su disposición, que aún está a su alcance. Pablo les hace un llamado a corresponder apropiadamente a tal gracia que ellos han recibido, porque el no hacerlo sería despreciar la gracia que Dios les estaba manifestando, y a esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando les dice que no reciban la gracia de Dios en vano. Y así como Pablo les enfatiza que hoy es el día de salvación, refiriéndose a la era del Evangelio que por medio de la venida de Cristo y de su obra está siendo anunciada por el mundo entero, aunque allí el texto no lo dice, es evidente que también hay un mañana. Y ese mañana sería el día del juicio, en el cual ya no habrá más oportunidades para escuchar y para responder al Evangelio. Por eso, el momento propicio para que respondas a este llamado de vivir bajo la gracia de Dios que trae salvación es hoy. Oro para que si alguno de los que nos visitan esta mañana o nos está viendo a través de esa transmisión y aún no tienes una relación con Cristo, mientras escuchas este mensaje y te expones a la predicación del Evangelio, tu corazón sea movido en arrepentimiento y fe y vengas a Cristo en esta mañana para que puedas vivir bajo su gracia. Por eso Isaías 55, versículo 6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras Él esté cercano. Mis hermanos, el día para escuchar y responder al Evangelio es hoy. Pablo está animando a los corintios a valorar y aprovechar la oportunidad que Dios les está brindando de escuchar y recibir el Evangelio en sus corazones y de responder apropiadamente a él. No podemos nosotros pretender posponer este llamado, porque ni tú ni yo sabemos si tendremos una nueva oportunidad. No es algo terrorífico, no es porque queramos sembrar miedo, es porque el día es hoy. Hoy es la oportunidad que Dios está brindándote. Tú no sabes qué pueda pasar cuando salgas de este lugar, tú no sabes si vas a despertar mañana. Él te está dando una oportunidad hoy y puedes aprovecharla. Pero eso también debería llevarnos a reflexionar en qué está produciendo el Evangelio al cual nos estamos exponiendo. ¿Cómo lo estamos recibiendo?
¿Cómo estamos respondiendo al evangelio que se nos predica? Con una actitud como la de los corintios, una actitud de rechazo, de molestia, de incomodidad. ¿O lo estamos viendo como un regalo de gracia de parte de Dios para obrar en nuestras vidas? Y Pablo entonces ahora va a mostrar a través de su propia vida cómo es que se ve reflejado el carácter de un servidor de Dios. Y eso lo vamos a estar mirando de los versículos 3 al 10. Y allí el apóstol Pablo en estos versículos nos muestra una serie de rasgos, de características, que por una parte van a marcar un contraste con lo que reflejaba la vida de estos falsos maestros. De hecho es interesante, como en el versículo 4 Pablo dice, nos acreditamos como servidores. Hace algunos capítulos atrás recordábamos las credenciales que estos hombres traían. Y ellos cómo se acreditaban como maestros. Pero Pablo se va a presentar aquí como un servidor del evangelio, como un servidor de Dios. Y vamos a mirar algunas características que el texto nos presenta. Y lo primero que podemos ver es que un verdadero servidor de Dios tiene cuidado de aquello a lo que sirve. Dice el versículo 3, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo. ¿Para qué? Para que no se desacredite nuestro servicio. Hemos visto a lo largo de esta segunda carta la preocupación del apóstol Pablo por defender su ministerio, no por él mismo o porque le preocupe su propia reputación o imagen, sino por aquello que él representa y a lo cual él sirve, es decir, el evangelio. Vemos a Pablo siempre preocupado porque el evangelio de Cristo que le ha sido encomendado no se ha puesto en duda o desacreditado. Pablo no estaba preocupado por su propio brillo. Pablo estaba preocupado porque el evangelio brillara y resplandeciera a través de su vida. Él estaba preocupado por la gloria de Cristo y la gloria del evangelio. Pablo en ningún momento está presentando defensa de sí mismo. Lo que Pablo defiende es el evangelio y el ministerio que él ha sido llamado a ejercer y que representa ese evangelio mismo. Y a eso es lo que en teología conocemos como hacer apologética, hacer una defensa de la fe. Porque el evangelio es la razón de su llamado. El evangelio es la razón de su ministerio. El evangelio es la razón de la vida de Pablo. Por eso él en una ocasión dice que él tuvo todo por basura. Títulos, conocimientos, por abrazar una sola cosa, el conocimiento de Cristo. Y es tal el poder y la transformación que el evangelio ha producido en la vida de Pablo y el nivel de importancia que ésta tiene para él, que él está dispuesto a enfrentarse a cualquier tipo de circunstancia, con tal de cumplir su propósito de predicar el evangelio y hacerlo con fidelidad. Pero otra característica que también podemos ver allí es que él no solamente cuida aquello que sirve, sino que él mismo se cuida como un servidor. Pablo tiene cuidado de todas sus acciones y de cómo estas acciones pueden afectar la vida de los demás. Pero sobre todo, cómo estas acciones pueden afectar la imagen misma del evangelio que él proclama. Y por eso Pablo busca en la medida de lo posible dentro de su limitada humanidad ser un buen ejemplo
y un buen modelo de este evangelio. Pablo se preocupa de que sus acciones no sean de tropiezo para otros. Pablo no pensaba como estos falsos maestros de una manera egoísta. Pablo no pensaba en sus propias libertades, sino que él siempre pensaba en función de lo que sus actos podían producir en la mente y en el corazón de otros. Mientras otros se presentaban como maestros, él se presentaba como un servidor que soportaba con paciencia todas las circunstancias a las cuales, por causa de su servicio a Dios y al Evangelio, él se ve expuesto. Y desde el versículo 5 vamos a ver una larga lista de situaciones que él menciona. Dice allí: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos pesados, en desvelos, en hambre. Pablo, por amor al Evangelio y por amor a sus hermanos, estaba dispuesto a enfrentarse a todo, con tal de que el Evangelio fuera anunciado. Pablo hacía lo que fuera necesario hacer y soportaba lo que fuera necesario soportar. Aún se privaba a sí mismo de ciertas libertades que él en Cristo tenía, con tal de que en su vida pudiera modelar el Evangelio. Y esto me llevaba a ser confrontado. ¿Qué tanto yo, como servidor de Dios, cuido de ese Evangelio? ¿Qué tanto yo como servidor cuido de que mis acciones, de que mis palabras, de que la forma como yo vivo refleje ese Evangelio? ¿Será que nos cuidamos de lo que hablamos, de cómo actuamos, de cómo respondemos ante ciertas situaciones? ¿O será que por el contrario nos preocupa más nuestra propia imagen, el qué dirán? ¿Nos preocupa más lo que otros puedan decir? ¿O como Pablo, nos preocupa la gloria de Cristo y la gloria del Evangelio? Nos preocupa que el Evangelio, así nosotros quedemos mal, pero que el Evangelio quede bien representado. Y eso es lo que Pablo hacía. A Pablo no le importaba, como lo vamos a ver ahí, lo tratan de mentiroso y de tantas otras cosas, pero a él no le importaba su propio descrédito. A él le preocupaba el crédito del Evangelio. Y si eso es así, mis hermanos, vamos a tener que estar dispuestos a privarnos de muchas cosas, que si bien somos libres en Cristo de hacerlas, por amor a nuestros hermanos y por el buen testimonio del Evangelio ante los demás, vamos a tener que tomar la decisión de abstenernos de ellas. Vamos a tener que hacer sacrificios por amor al Evangelio, por amor a Cristo, por amor a ese llamado. Y ese no es un llamado para los pastores solamente, ese no es un llamado para los líderes solamente, ese llamado ha sido para todos aquellos sobre los cuales la gracia del Evangelio ha alumbrado. Si el Evangelio ha venido a tu vida para producir transformación, si tú has sido llamado a ser un discípulo de Cristo, tú estás siendo llamado en esta mañana a vivir bajo la gloria de Dios. Pero algo también importante que nos muestra allí Pablo, versículo 6 dice: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Pablo dependía completamente de Dios. Pablo reconocía que dentro de su limitada humanidad, dentro de sus incapacidades, dentro de sus debilidades, solamente la ayuda de Dios podría ayudarle a llevar adelante el ministerio que le había sido encomendado. En sus fuerzas esto sería algo imposible, por lo cual
él necesitaba, y él entendía que necesitaba una ayuda especial para poder soportar las diversas aflicciones por las cuales él debería de pasar a causa del Evangelio. Él sabía que solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, le podía guiar a servir con las intenciones correctas y con la actitud correcta. Solamente Dios podía enseñarle y ayudarle a amar en ambientes tan hostiles, aún aquellos que se oponían a su ministerio y que no le estaban amando. Sin la ayuda de Dios sería imposible trasegar este camino. Y esto contrasta con la dependencia de los falsos maestros, quienes dependían de sus cartas y credenciales, quienes dependían de su elocuencia, pero sobre todo de los engaños, mostrando las malas intenciones que ellos tenían, intenciones egoístas, ambiciosas, mostrando amor por sí mismo y no por el Evangelio, no por Cristo, no por su obra. Pero otro rasgo también muy importante que podemos ver allí en Pablo, dice el versículo 7, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Juan, las lecturas que hacíamos ayer, dice Jesús en su oración, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Jesús es el logos de Dios, es el verbo hecho carne. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Jesús es el logo de Dios encarnado, es la palabra de Dios encarnada. Y esto es lo que Pablo con su propia vida defiende. Pablo fue fiel en predicar la verdad del Evangelio, aunque esto incomodara a algunos, aunque esto le llevara a ganarse muchos enemigos. Él no buscaba agradar a su audiencia, él no buscaba sobarle el pecado a nadie, como muchos hoy en día sí buscan hacerlo. Muchos hoy en día predican lo que la gente quiere oír. Hoy en día muchos no quieren incomodar a su audiencia porque entonces van a perder adeptos, porque entonces lo que ellos están buscando es obtener fama, tener poder, tener dinero. Son personas que haciéndose maestros contaminan, tuercen, medran, manipulan la verdad del Evangelio, así como estos hombres que habían llegado a la iglesia de Corinto. De hecho, en el texto que nuestro hermano Juan leía ahí en en Jeremías, se nos habla de aquellos que Dios no había llamado y aquellos que no hacían para nada ningún bien. Y eso eran este tipo de hombres. Y tristemente, no solamente en los tiempos de Jeremías, no solamente en los tiempos de Pablo allí con los corintios, sino que en nuestro tiempo seguimos viendo hombres que no dependen de Dios, sino dependen de sus propias fuerzas, de sus títulos, de su fama, poder, dinero, para engañar a los hombres. Y lo peor es que esos hombres están dentro de las iglesias, falsificando, tergiversando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, contrariamente, fue un fiel defensor de la verdad. Él ni añadió ni quitó nada a este mensaje que le fue encomendado. Tal como le fue encomendado, así mismo él lo expuso. Gustara a quien le gustara, incomodara a quien incomodara, era la verdad del evangelio. Y de la misma manera nosotros tenemos la gran responsabilidad de predicar el evangelio como nos es presentado. Y quizás a muchos los incomoda, quizás a muchos los molesta, quizás muchos se resisten a ese evangelio, pero es el evangelio de la verdad. Y si tú te resistes a la predicación del evangelio, te estás oponiendo a las verdades de Cristo. Y por eso muchos que tienen comezón de oír prefieren ir a otros lugares a escuchar mentira, a que los engañen, a que los exploten.
en todo lo que hemos visto hasta el momento de la vida del apóstol Pablo y en estas cartas, Pablo ha mostrado un contraste y una diferencia en su estilo de vida versus la vida de estos falsos maestros. Pablo no echó mano de filosofías, de su elocuencia, de argumentos humanos. Él, con el respaldo y el poder de Dios, ese Dios que lo llamó y se le apareció y irrumpió en su vida un día, usa el evangelio mismo como su única arma de defensa para demostrar la verdad. A Pablo, como les dije, lo que menos le preocupaba era su propia fama. A él le importaba la fama e imagen del evangelio. Y por eso fue veraz en su proclamación, aunque esto le trajera grandes consecuencias de todo tipo. Aún vemos maltrato físico y otras cosas, pero él defendió esta verdad con su propia vida. Pero también podemos ver una característica más. Y es que a Pablo no lo movían las circunstancias. Pablo, a pesar de las circunstancias o situaciones o de la opinión de la gente o de lo que la gente dijera, opinara de él, o aún del trato que otros le daban, así hablaran mal de él, que lo calumniaran, que lo rechazaran, que lo maltrataran físicamente, él no cambió su parecer, él no se desanimó. Él tenía muy clara su identidad y sabía que la fuente de su gozo, que su fortaleza, su confianza, su seguridad estaba fundamentada en Cristo y en su obra. Por eso para Pablo la riqueza y posesión más grande que él podía anhelar y desear era tener el evangelio. El evangelio llenaba completamente su vida y era suficiente para él. Él, teniendo el evangelio, lo tenía todo y se sentía el hombre más rico del mundo, y por eso él compartía abundantemente de sus riquezas, proclamándole el evangelio no solo a los corintios, sino a todo el que Dios se lo permitió. Y por eso Pablo quiere entonces ayudar a los corintios a ver el gran valor y riqueza que hay en el evangelio, y cómo es que ellos están despreciando todo lo que el evangelio les ofrece al abrazar estas falsas doctrinas que se habían incorporado en la iglesia. Y eso también me llevaba a pensar y reflexionar en cuántas veces yo mismo he sido movido por las circunstancias. Porque un hermanito me miró mal, porque un hermanito habló mal de mí, porque algo pasó y nos desanimamos. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Salir corriendo. Y yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado siquiera la mitad de lo que Pablo experimentó. Y Pablo ni siquiera experimentó una pequeña porción de lo que Cristo experimentó a favor nuestro en la cruz. Pero Pablo no lo movía las circunstancias, no lo movía lo que pensara la gente, lo movía el evangelio. Y eso de verdad, mis hermanos, me confrontó fuertemente, porque a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento humanista nos lleva a darle más valor a nuestras propias vidas, en nuestro orgullo, es que me hicieron, es que me dijeron, pero por allí no hay una preocupación por el evangelio. Vivimos más preocupados por nosotros mismos y fácilmente nos dejamos mover. Pero Pablo nos enseña cómo, con la ayuda de Dios, teniendo el evangelio en el lugar preeminente que debe tener en nuestras vidas, dándole el valor que el evangelio debe tener para nosotros, podemos, con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, vivir bajo su gracia. Y finalmente, tercer punto, versículos 11 al 13, Pablo dice: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par.
Pablo en estos versículos está abriendo su corazón a los hermanos de Corinto. Él ha sido vulnerable delante de ellos. Él está expresando con toda sinceridad lo que hay en su corazón. Él está compartiendo sus luchas, Él está compartiendo sus preocupaciones, Él está compartiendo sus debilidades, Él está compartiendo sus fracasos, sus victorias, sus presiones, sus problemas. Pero también les está compartiendo cómo es que con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu Santo y del Evangelio, Él ha podido enfrentar cada una de ellas. Mis hermanos, abrir nuestros corazones y mostrar nuestra realidad y nuestra vulnerabilidad es una forma de amar a nuestros hermanos. Es una forma de ayudarles a ver sus luchas desde otra perspectiva. Es permitirles sentirse identificados con nuestras batallas, con nuestras luchas, con nuestros propios pecados. Es una forma de ayudarles a crecer y una oportunidad para que oremos juntos y nos ministremos la palabra los unos a los otros. No abrir nuestros corazones como estaba pasando con los de Corinto para mostrar nuestra vulnerabilidad no solo mostraría orgullo de nuestra parte, sino falta de amor, como está sucediendo en este escenario que el texto de esta mañana nos presenta. Pablo no mostró favoritismos. Él no mostró amar más a los hermanos que lo trataban bien y amar menos a aquellos que eran más difíciles de amar y de tratar. Él a todos los trata con el mismo amor. Les dice aquí que vemos que los trata como a hijos. Vemos ese profundo amor de Pablo hacia ellos, hacia la iglesia que lo estaba rechazando, hacia la iglesia que estaba menospreciando ese ministerio, pero él les estaba correspondiendo en amor. El problema es que los hermanos de Corinto habían cerrado su corazón y no estaban respondiendo en gratitud ni en amor al servicio que por medio del Evangelio el apóstol Pablo les había brindado. Antes, por el contrario, muchos de ellos rechazaban y menospreciaban, como ya lo hemos visto, los sufrimientos de Pablo y veían su vulnerabilidad como un descrédito. Por eso Pablo en esta carta los exhorta a abrir sus corazones, para que recibiendo el Evangelio ellos puedan corresponder en gratitud, servicio y amor. Ellos necesitaban recordar la obra de Cristo en sus vidas. Ellos necesitaban poner su mirada en aquel que siendo Dios, que siendo el hombre más fuerte, que siendo el poderoso, se hizo vulnerable, se hizo hombre por amor a nosotros, como lo dice Juan 3:16. Ellos necesitaban poner su mirada en aquel que entregó su propia vida por amor a ellos, por rescate. Ellos necesitaban poner su mirada en aquel por medio del cual y del único en el cual ellos podían encontrar y obtener salvación. Ellos necesitaban poner su mirada en la obra completa y perfecta que satisfizo las demandas del Padre, cumpliendo una ley que ningún mortal pudo cumplir. Ellos necesitaban poner su mirada en aquel que vino no a ser servido, sino que vino a servir. Ellos necesitaban poner su mirada en aquel que entregó hasta la última gota de su sangre, aquel que siendo el Todopoderoso nació allí en un pesebre de la manera más vulnerable y subió a la cruz dejándose crucificar por amor a sus escogidos. Ellos, los corintios, al igual que tú y yo, necesitamos recordarnos el Evangelio cada día. Necesitamos recordar estas verdades. Necesitamos recordar lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Necesitamos aprender a valorar y darle lugar a la obra de Cristo en nuestras vidas. Termino con algunas aplicaciones.
para quienes ya tienen una relación con Cristo, te invito a pensar por un momento en cómo estás respondiendo al Evangelio que te está siendo predicado. Ante tal magnitud de promesas, ante semejante obra, ante semejante deuda que Él vino a pagar a favor nuestro, ¿cuáles son las muestras y respuestas de gratitud de parte nuestra a este Evangelio? En Pablo respondió al Evangelio con una vida de servicio. ¿Será que nuestra gratitud también se está viendo reflejada en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio a la iglesia, en nuestro servicio a los hermanos? ¿O de pronto estamos sentados esperando que los demás nos sirvan a nosotros? O por el contrario, quizás eres de los que rechazas y menosprecias las exhortaciones de Dios y te enojas con el predicador y entonces te mantienes aislado sin involucrarte mucho porque te resistes al Evangelio. Tú que tienes una relación con Cristo, te estás mostrando vulnerable ante tus hermanos, estás abriendo tu corazón y estás siendo transparente y sincero, compartiendo tus luchas, permitiendo que ellos oren por ti, permitiendo que ellos te compartan la palabra. Eres de los que rinde cuentas, eres de los que busca consejería, o al igual que los corintios, has cerrado tu corazón y estás estorbando el obrar del Evangelio en tu propia vida y quizás estorbando el obrar del Evangelio en la vida de otros hermanos. Para aquellos que nos visitan hoy o que nos escuchan a través de las redes sociales y que quizás se congregan en otras iglesias, yo quiero animarles a prestar atención a las enseñanzas y advertencias del apóstol Pablo, que nos dan una luz que nos ayuda a identificar las características de los verdaderos siervos de Dios frente a las de los falsos maestros que predican un evangelio contaminado con legalismo y mandatos de hombres. Nos ayuda a identificar aquellos que comercian con la palabra de Dios a través de engaños, buscando su propio beneficio personal, o aquellos que pretenden regalar la gracia a todo el que pase al frente, al que levante la mano y haga una oración, sin predicarles el evangelio ni confrontarlos con su realidad de pecado, frente a aquellos que son amantes de sí mismos, que no se consideran siervos sin ungido de Dios y por lo cual ellos no sirven sino que buscan ser servidos, frente a aquellos que nunca abren su corazón, que no son vulnerables, que no rinden cuentas y no se exponen al evangelio. Si identificas algunas de esas características en aquellos que te están liderando, corre por tu vida y busca un lugar donde se predique el verdadero evangelio. Busca a Cristo, busca la verdad. Y para quienes aún no tienen una relación con Cristo, si hoy, en esta mañana, has escuchado este mensaje, entiende que hoy Dios te está haciendo un llamado por medio de la predicación del evangelio a vivir bajo su gracia. No postergues este llamado, no desprecies este mensaje. La oportunidad de Dios es hoy, es ahora. Tú no sabes nada respecto al mañana, yo tampoco. Corre a Cristo en esta mañana, te lo ruego, humíllate ante Él y reconoce tu condición de pecador. Reconoce que hasta el día de hoy has vivido apoyado en tu propia prudencia, que hasta el día de hoy no has tenido en cuenta a Dios. Pero hoy, Él por su gracia, por su infinito amor,
se ha acercado a ti para mostrarte tu amor por medio del Evangelio y de la obra de Cristo. Abre tu corazón y atiende a este llamado de vivir bajo su gracia. Hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir bajo esa gracia a la cual Él nos ha llamado. Esa gracia preciosa que a través del Evangelio nos es expuesta y que está representada en la obra de Cristo en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. No tomemos la gracia de Dios en vano. Oremos al Señor. Amado Dios, ante tu palabra lo único que puedo hacer es postrarme, humillarme y pedirte perdón, porque reconozco en mi vida en que de muchas maneras he tomado en vano el Evangelio. Hay ocasiones donde he abusado de tu gracia y ocasiones donde la he menospreciado, Señor. Y te pido que me perdones. Y si alguien en esta mañana, por el obrar de tu palabra, se siente también identificado conmigo, yo me uno en oración a mis hermanos y nos postramos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, porque le hemos dado más valor a nuestras propias vidas que a ese precioso evangelio de gracia que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a atesorarlo y a corresponder apropiadamente a Él. Señor, ablanda sus corazones endurecidos para que podamos abrirlos y ser vulnerables, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Ven a nuestras vidas, obra en nosotros, Señor, transfórmanos. Y te damos gracias, Señor, por ese precioso evangelio que has puesto en nuestras manos, que has puesto delante de nosotros, al cual nos permites exponernos, que es el único medio a través del cual podemos encontrar salvación. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén.